Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Así que es aquella transición que une una verdad de Dios o varias verdades de Dios con aquella respuesta o aquella reacción o aquella actitud que yo asumir frente a esas verdades irrefutables de Dios. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, versículo 14. Ahí está el discurso de un personaje que conocemos como Pedro. Está hablando a una multitud de personas, un discurso pues único, icónico, digamos, dentro de lo que concierne el libro de los Hechos. Mas vosotros, les dice a ellos, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Se está refiriendo, por supuesto, lo que hicieron con Jesús. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, dice el versículo 17. Y el 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces Pedro aquí les comparte. Uy, Jimmy, pero aquí está un poco fuerte. Habla acerca de matar al autor de la vida, de negarle a él. Pero Pablo, o mejor Pedro, ¿qué es lo que dice? Yo sé que por ignorancia lo hicieron. Pero miren este lenguaje de arrepentimiento, de conversión. Así que arrepiéntanse. El así que, ¿qué hacer frente a esa verdad, frente a esa realidad? Hoy en día la gente sigue negando. ¿A quién? A Jesús. Siguen apáticos, siguen ignorando a Dios y literalmente negándole, como dice aquí Pedro en el versículo 14. ¿Qué puedo hacer entonces frente a esto? Así que arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento es un giro de 180 grados, es un cambio de actitud y volverme a Él y convertirme a Jesús. Pero me llama la atención algo particularmente de este versículo 19. Dice, porque sólo así, entiéndase, vendrán de Jesús, de nuestro Señor tiempos de refrigerio. Vendrán. Cuando yo me arrepiento, vendrán tiempos de refrigerio para mi vida. El refrigerio, ¿qué es? Refrigerio es un beneficio, vendrán beneficios para mi vida. Entiéndase, todo el bien de Dios para mí. Vendrá alivio a todo mi ser, descanso y consuelo. Descanso, algo fundamental para mí. Vendrá todo esto y mucho más para mí. Pero aquí, ¿cómo lo alude? ¿Cómo lo refiere? Tiempos de refrigerio. ¿Acaso no queremos esto en nuestra vida? ¿Un refrigerio? ¿Un refrigerio en nuestra vida? Tiempos de refrigerio. Y no quiere decir chispazos, momentos muy concretos de refrigerio, sino que el refrigerio será permanente en mi vida, independiente de lo cargado que yo pueda estar. Yo puedo descansar en él. Recordemos que el Señor nos invita, nos dice, claro, venid a mí, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré, por ejemplo, descansar. Proverbios capítulo 3 dice el versículo 7 y aún el octavo. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, el temor de Dios, claro, me aparta del mal, pero el temor de Dios es medicina para mi cuerpo, es salud y el temor de Dios es refrigerio para mis huesos. Será medicina, mira lo que dice, y refrigerio para mis huesos. Porque el temor de Dios me aparta, por supuesto, de hacer el mal. Y el temor de Dios no significa de miedo, no. Temor de apartarme, por supuesto, de Dios. Temor de apartarme de lo que me dictamina, o mejor, de lo que me provee la palabra de Dios, de lo que me guía la palabra de Dios, lo que me instruye la palabra de Dios. Porque yo sé que me va a ir mal allí. Entonces la palabra de Dios sin duda alguna es medicina para mi cuerpo. Me va a caer muy bien. Quiere decir que es salud para todo mi ser y es refrigerio para mis huesos. Mateo 11, 28, Jesús dice, venid
Recordemos algo que hemos mencionado a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero continúa el versículo 29 y aún el 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, efectivamente, os haré descansar, como ya lo hemos compartido. Pero ese versículo 29, ¿qué es lo que me dice? Aprendan de mí, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo, su yugo es liviano, también lo vemos en su palabra. Ligera es su carga, aquí lo vemos en el versículo 30. Llevad mi yugo sobre vosotros, aquel yugo que une a dos bueyes. Y él me dice, mira, aquí tengo mi yugo abierto, únete a mi yugo, vamos a continuar juntos. Y ahora yo puedo descansar en él. Continúo yo llevando mi vida como yo tengo trabajo, seguramente tengo quehaceres, pero ahora continúo con mi vida no por mi camino, sino por el camino que él me vaya guiando. Y entonces me dice, aprended de mí. Y yo voy aprendiendo de quién, de Jesús, de aquel con el cual yo me he unido, de aquel o con aquel al cual yo me he convertido. ¿Recuerdan? El arrepentimiento. Entonces yo me arrepiento, doy un giro de 180 grados. ¿Y saben qué es arrepentimiento? Unirme en yugo con Jesús. Y me convierto a Él. Ahora le digo, ahora Señor, muéstrame el camino. Y me dice, listo, vamos avanzando juntos allí. Y encuentro yo un propósito de vida para mí. Aprended de mí, dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, sí, Él tiene tiempos de refrigerio para mi alma. Juan 14:26, Jesús dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo. Jesús hablando del Espíritu Santo aquí, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Tiempos de refrigerio. ¿Saben qué son los tiempos de refrigerio en últimas? ¿O cuándo experimento yo los tiempos de refrigerio? Claro, cuando yo me arrepiento y yo me convierto a Dios, entonces voy a tener tiempos de refrigerio, voy a tener descanso, descanso para mi alma, refrigerio para mis huesos, como dice Proverbios 3. Y los tiempos de refrigerio ocurren cuando yo estoy lleno de Dios, entiéndase, lleno del Espíritu Santo de Dios, de aquel consolador. ¿Qué es consolar? ¿Qué es lo que hace mi consolador? Recordemos que consolar es animar, es alentar, es ayudar. Ah, Él es mi ayudador, sin duda alguna. Él me alienta, claro, tiempos de refrigerio. Me anima, tiempos de refrigerio. Me ayuda. Cuando yo soy ayudado, sin duda experimento tiempos de refrigerio en mi vida. Y esos tiempos de refrigerio ocurren cuando yo estoy lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Recordemos Gálatas 5:22 al 23. El fruto del Espíritu. Más que el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es amor? Pues eso es refrigerio. Gozo, tiempos de refrigerio. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada uno de estos puntos, 9 puntos que forman todo ello en su conjunto, el fruto del Espíritu, ello representa tiempos de refrigerio. Entonces, para mí, ¿qué refrigerio? Eso, el amor, el gozo, amor, gozo, paz, paciencia y todo aquello que viene del Espíritu Santo de Dios. Así que se nos vienen tiempos de refrigerio. Vamos a orar. Señor, así como a ti te negaron, Dios, tu provisión, te negaron a ti. Así hoy hay muchos que te niegan. Y dígale a Dios, así hubo un tiempo donde yo también te negué. Y yo fui, y mis pecados, mis faltas te llevaron a ti, a la cruz. Pero gracias, Señor, porque yo me he arrepentido. Me he arrepentido. Y ahora, Dios, me he unido en yugo a ti. Y contigo, Señor. Y ahora estamos unidos, eso es arrepentimiento. Y me he convertido y me he vuelto a ti. Y a tu camino, porque tú eres el camino. Ahora yo voy contigo. Ahora tú eres aquel que me guía a aprender de mí, dice tu palabra. Y yo quiero aprender de ti.
aquel que es manso, aquel que es humilde. De ti yo quiero aprender, porque ese es el camino que ahora tú tienes para mí. Y para que yo pueda experimentar tiempos de refrigerio. Refrigerio para mi alma, como diría Salomón. Esos tiempos de refrigerio que no son momentos, no, que son permanentes en mi vida. Porque esos tiempos de refrigerio vienen de tenerte a ti en mi vida, de experimentar y de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora bendice a cada uno de estos tus siervos con tiempos de refrigerio. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hoy y toda esta semana aquí en Teoterapia y Meditación. Y muchas gracias a todos aquellos medios que se unen a esta transmisión permanentemente. Todos los días lo hacen. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayó Estéreo, la maravillosa Guajira colombiana, Corrientes del Jardín Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que antes de despedirse de nosotros nos ayude con un dedito para arriba, con un me gusta ahí en su dispositivo. Nos encontramos el lunes nuevamente, 5 a.m., hora Colombia. Que experimenten este fin de semana tiempos de refrigerio. Dios los bendiga. Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.